Muchísimas gracias, Óscar Armando, por tu presentación, querido cuate. Es un placer volver a verte, aunque sea a través de la pantalla, así como a Alejandro y a todos los amigos de México. Y por supuesto, nuestras anfitrionas, Beatriz y Mónica. Me siento realmente muy afortunado y muy feliz por presentar junto a Beatriz este maravilloso volumen que, bueno, pues recoge, como sabéis, las intervenciones de lo que fue el tercer seminario internacional Mujer, Historia y Mito en el Teatro Mexicano. Estamos en el cuarto, dedicado más bien a la metodología, y este pues fue un seminario monográfico en torno al tema de la mujer, la historia y el mito, y el resultado es este volumen. Yo no sé si la mayoría de los participantes en esta reunión ya lo tienen físicamente, ¿no? Qué pena, porque es realmente precioso. Lo que es el propio volumen es una maravilla. Supongo que lo tendréis en versión PDF, pero bueno, llegará, me imagino, muy pronto. Ha tardado un poquito, ¿verdad, Beatriz, en aparecer? Pero bueno, todo lo que merece la pena al final tiene un esfuerzo y tarda lo que tiene que tardar, ¿no? Pero aquí lo tenemos. Y como digo, pues vamos a presentarlo. Yo he tenido la ocasión de leerlo durante estos días. Por supuesto, ya asistí a muchas de las ponencias el año pasado. Yo también participé en el tercer seminario. Y bueno, lo primero que habría que decir es que este libro pues recoge efectivamente eh, lo que se presentó, todas las investigaciones, los trabajos, los textos. Y bueno, pues es un libro conjunto de la Universidad de Alicante, junto con la UNAM y la UAM, y luego otras instituciones que también han colaborado. Y como participante de este seminario y autor de una de las 12 contribuciones que conforman el volumen, pues lo primero que quiero manifestar es mi absoluta satisfacción por haber sido invitado el año pasado a las mismas, por haber podido contribuir con un trabajo de investigación ya editado ahora, y hago extensiva esta felicitación a la editora Carmen Alemán, nuestra querida Carmen, y a los otros 11 autores de trabajos de investigación sobre este marco genérico a que alude el título y que responde efectivamente al Corpicem, ¿no? Al proyecto de investigación que nos ampara. Bueno, la primera cuestión, porque me gustaría que hiciéramos una presentación conjunta, pues yo formulándole también algunas cuestiones, si os parece bien, a Beatriz. Hemos pensado en este formato. Entonces, lo primero que quería compartir contigo, Beatriz, querida Beatriz, es si crees realmente, como yo sí lo estimo, y bueno, es una pregunta que quizá la respuesta ya esté dada, pero bueno, la planteo no obstante, que esto es un volumen ya de referencia. Yo estoy convencido que ya es un volumen de referencia para cualquier investigador, persona interesada en el teatro mexicano contemporáneo escrito por mujeres, donde ese sustrato mítico, histórico, sea su fundamento. Yo lo digo porque al menos yo no conozco, ni creo que exista al momento, otra compilación de estudios que nos permita rastrear, ¿no? Rastrear este tema en dramaturgas mexicanas de la entidad de las consideradas en estas páginas. Hago eh, una pequeña revista, revisión de todo ello, pues desde Adela Formoso, remitiéndonos a una obra de hace casi un siglo, que es la que recrea Alejandro Ortiz en su trabajo, hasta Bárbara Collio, en piezas que llegan hasta el 2020, como las que trabaja mi querida Alba Saura, que son el principio y el final del índice del libro, pasando por Magdalena Mondragón en los años 50, en el trabajo de Nayeli de la Cruz, Josefina Hernández, años 60 y principios de los 70, en el texto de Ricardo García Arteaga, Jesús A. Rodríguez, ya en los 90, en tu propio trabajo, Beatriz, Marcela del Río, ya de los 80 a los 2000, en el de Víctor Manuel Sanchís, Tania Castillo, también en los 2000, Mónica Ruiz, el trabajo de Mónica Ruiz, Silvia Peláez, años 90 de nuevo, en las investigaciones, en este caso en dos trabajos, los de Lidia Martí y Sebastián Miras, Jimena Escalante en el trabajo de mi autoría,
Jimena Escalante, también comienzo de los 2000, y luego Concepción Conchi León, en el trabajo de Óscar Armando, también comienzo de los 2000, y terminando por Rocío Carrillo en la propuesta audiovisual, ya de 2020, en el texto de Guillet Vieira. Entonces, como vemos, se trata de una constelación, yo diría que firme, muy amplia y muy rotunda, de dramaturgas mexicanas, analizadas todas ellas desde perspectivas que aunan lo teatral, lo mítico y lo histórico. Y al mismo tiempo desde un prisma metodológico, ya que estamos en este marco, de género, configurando este compendio de investigaciones de una forma, yo diría, de una rara contundencia y ofreciendo una clarísima aportación al ámbito de la cultura mexicana contemporánea. Este sería, por decirlo así, mi síntesis, esta sería mi síntesis del volumen. ¿Cómo lo ves, Beatriz? ¿Qué te parece lo que he propuesto? Si quieres aportar algo, compartir, puntualizar. Pues yo te agradezco muchísimo, Vicente, en primer lugar, que aceptaras nuestra invitación hace un Hombre, año cómo no. y que ahora aceptaras también presentar el libro que me consta has leído detenidamente, pero que ya habíamos compartido porque como dices, eran unas reflexiones que en un principio no teníamos muy claro hacia dónde iban, pero que cuando terminó el seminario nos dimos cuenta de que eran en realidad investigaciones cerradas que podían dar lugar ya a una publicación seria. Y como dices, recorriendo una serie de autoras que nos dan cuenta de un panorama y que nos permiten ampliar también la idea del corpus teatral mexicano, ¿no? Es decir, ese era para nosotros un objetivo fundamental que forma parte del proyecto de investigación, demostrar que hay una serie de autoras que contribuyen al desarrollo del teatro a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, y dar cuenta entonces de cómo esas autoras están tratando el tema que a nosotras nos preocupaba especialmente, que en este caso circunscribía lo histórico al aspecto mítico. Nos dimos cuenta, recordáis que cuando planteábamos la convocatoria, que fue una convocatoria cerrada porque estábamos pensando en investigadores que estaban trabajando eh, estos temas en concreto, hablábamos de mitos grecolatinos y de mitos mesoamericanos. Os planteábamos cómo esos mitos estaban configurando una visión de la historia de México, pero también nos preguntábamos por qué estaban aportando las autoras en concreto, qué estaban aportando las dramaturgas a la configuración de estos mitos. Y como dices, han salido efectivamente, ha salido un recorrido muy interesante que nos permite incluso llegar a conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones. Estabas hablando, por ejemplo, de algunas autoras en concreto que trabajaban el personaje de Quetzalcóatl, ¿no? Y nos damos cuenta de que todas ellas tienen un interés didáctico en esa obra, ¿no? Bueno, el importante papel de las autoras en transmitir el mito mesoamericano a través del teatro. ¿M? Ha sido un papel muy importante, ¿no? O estaba tu propio trabajo sobre Jimena Escalante, está aquí Alba con el de Bárbara Colio. ¿Qué hay detrás de esos mitos? ¿No? ¿De qué nos están hablando sobre la mujer mexicana actual? ¿Mm? ¿Qué nos están diciendo sobre la condición de ser mujer en el México del siglo XXI? ¿Mm? Pues nos dimos cuenta de que efectivamente era un hilo conductor, ¿no? Entonces creo que tienes razón, ¿no? Al final, Ujú. al recorrer nuestras investigaciones nos dimos cuenta de que efectivamente había hilos conductores que permitían que la publicación final fuera no una suma Ujú. sin más de trabajos, sino una presentación articulada de lo que la aportación de las dramaturgas ha constituido a lo largo de un siglo. Ujú. Sí, es verdad. El libro, como tú muy bien señalas, no es una mera justaposición de trabajo, sino que hay una cohesión interna y hay una unidad, que eso cuando uno se detiene a leerlo con atención, pues le llama la atención y le maravilla, ¿no? Nos maravilla porque no es tan fácil hacerlo así
y conseguir realmente, pues, articular una visión de conjunto también tejida, ¿no? Finalmente, que desde el mito y desde el trabajo de las dramaturgas nos ofrezca un panorama, pues, de algún modo tan coherente. Y yo creo que una de las razones es que, realmente las 2 grandes vertientes, ¿no? De lo mítico, de la problemática de lo mítico, son muy compatibles y están muy bien compaginadas. Y es, la vertiente de la mitología mesoamericana, precolombina, ancestral, con la vertiente de la mitología grecolatina, que en principio nos podría parecer que son como realidades difíciles de fundir o de conseguir un mestizaje homogéneo y verdadero. Y sin embargo, cuando descubrimos, conforme vamos leyendo las aportaciones de estas dramaturgas, que eso no es así, que realmente se consiguen fundir como realmente una metáfora más de lo que supuso el proceso de conquista o colonización de América, ¿no? Porque realmente no es solamente la mitología, es que es también la historia. Es también la mitificación de los personajes históricos, ¿no? Como en tu trabajo sobre la Malinche o en otros trabajos que también sobre Malitzin, la Malinche, o el mismo personaje de Isabel la Católica. Es decir, no solamente son mitos, sino que en algunas ocasiones son personajes históricos mitificados y aún diría yo mixtificados, ¿no? Y entonces todo ello finalmente aporta una unidad, un colorido y una verdad a esta historia, ¿no? A esta historia del teatro escrita por mujeres que es realmente asombrosa, Beatriz y Mónica. Y bueno, a propósito también de lo que estabas comentando, de ese hilo conductor que llega hasta la actualidad, eh, bueno, es verdad que se verá mal porque estamos lejos, pero la portada a mí me parecía especialmente significativa. Ujú, Uno de los trabajos que se presentan aquí mm, es el de Gillespie y sobre las diosas subterráneas. sí, Y yo le pedí a Rocío Carrillo que nos mandara la imagen de lo que entonces era un montaje audiovisual. Ellas presentaron las diosas subterráneas sobre el mito de Demeter en montaje audiovisual. Y a mí me ha parecido muy hermoso que justo cuando salía el libro, Rocío Carrillo haya puesto en escena en teatro presencial esta obra, ¿no? Es decir, ujú, todo como confluye para mostrar lo que estábamos diciendo, que los mitos grecolatinos en realidad se funden una vez más. Estaba hablando Alba ahora de esa Antígona exacto, uruguaya, ujú, antes José Antonio Sánchez nos estaba hablando también del mito de Antígona en otros contextos, porque al final esos mitos grecolatinos descubríamos que efectivamente pues continuamente se funden con las realidades más diversas y en el ámbito mexicano han ayudado muchísimo a entender lo que está ocurriendo con el México de las últimas décadas, ¿no? Entonces, ujú. me pareció muy hermoso que la puesta en escena fuera paralela al surgimiento de este libro. Creo que da esa actualidad, ¿no? Al texto. Sí, y además quizá podríamos incluso comentar cómo esto supone un aporte en lo que es la historia del teatro mexicano a este proceso de mestizaje realizado justamente por las mujeres. Si comparamos, por ejemplo, con las propuestas, por otro lado, muy interesantes, pero más circunscritas al ámbito de lo que era la mitología grecolatina, de lo que fue el teatro y toda la puesta en escena y toda la orientación cultural de los hombres de los hombres, porque realmente eran varones, del lejano Ateneo de México, ¿no? Toda aquella propuesta cultural interesantísima en su momento, pero que estaba realizada por hombres y cuyo punto de referencia fundamental no era tanto lo mesoamericano, no era tanto las culturas indígenas, cuanto la propia cultura grecolatina. Y bueno, pues otro elemento, creo yo, Beatriz, muy destacable de este libro, que también aporta una baza para su interés,
es el aporte de la reivindicación, que también viene dada en el libro porque viene dada por los trabajos de las dramaturgas, ¿no? Me refiero a la reivindicación de pues, de la propia potencia y profundidad del campo femenino, visto desde lecturas feministas y de género, pero muy variadas también, y no necesariamente ortodoxas, ¿no? Y también desde el revisionismo del papel de lo femenino en la historia, ¿eh? Esto creo que también queda patente en el libro. Y también la reivindicación desde aspectos que se referirán más bien al tema de la justicia social, las lacras, ¿no?, de la historia, la acusación frente a los planteamientos más represivos, incluso la defensa de los ecosistemas naturales, la visión de la infancia, la visión mágica del mundo. Es decir, que hay otros elementos que potencian, diría yo, el interés del volumen porque viene dado por el interés que las dramaturgas han depositado en el mundo del teatro. ¿Qué te parece esto, Bea? Sí, yo creo que ese es un punto fundamental. Y a propósito de eso, y estábamos comentando tú y yo también antes, Sí. antes de, de entrar en pantalla, que la aportación de las propias autoras, que ellas nos explicaran, ¿no? Esas 3 entrevistas en las que ellas nos explican cómo han llegado a esos textos, nos hablan precisamente de esas cuestiones que estás planteando, ¿no? Ujú. Tanto la presencia de lo mágico, em, como el compromiso con una manera de ser y entender lo que es ser mujer, con todas las dificultades que implica en muchos casos en el país, ¿no? Entonces, cómo el testimonio, yo recuerdo el testimonio ahora que tenemos a Óscar Armando como moderador, ¿no? El testimonio de Conchi León, Mm, que realmente para nosotros fue impresionante, ¿no? ujú. Impresionante, cómo ¿Verdad? los mitos estaban confluyendo para hablar de cosas muy profundas y al mismo tiempo muy personales. Bueno, pues a todos nos sirvió para entender efectivamente esa fusión que estás comentando, ¿no? Que hay mucho más detrás de lo que sería una simple presentación de un mito o de un hecho histórico, ¿no? Hay algo, hay como algo subterráneo, efectivamente, con las diosas subterráneas, hay algo subterráneo que es muy, Ujú. es- que en algunos casos pues, nos puso los pelos de punta, ¿eh? Realmente. Ojalá se haya podido transmitir también a través de la transcripción de la entrevista, efectivamente. Dice Carmen Alemani en su excelente introducción que profundizar en esa presencia de la mitología en la producción de las dramaturgas mexicanas supone observar la forma en la que el mito se construye y deconstruye en unas piezas teatrales que buscan, en muchos casos, explicar el origen y la identidad de México como país, pero también, y quizá de modo más acuciante, de las mujeres mexicanas de hoy. Está muy bien porque es como lo que decíamos antes, ¿no? Dar siempre pasos adelante en lo que ya se ha hecho, desde mi punto de vista al menos, en cuanto a toda la problemática de la identidad, que bueno, sería un poco por decirlo en términos muy generales, de Octavio Paz a Margot Glantz, ¿no? O sea, todo ese arco, ¿no? Que va de los planteamientos, bueno, de los años 50, 60, a cómo se está planteando hoy, ¿no? Que realmente aporta perspectivas muy diferentes y yo creo que muy necesarias, ¿no? Que antes no estaban.